amigos, buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a Ponte en órbita por vertvnoticias.com. Recuerden que el programa les llega a todos ustedes a través de VerTV Noticias, que cada vez somos más. Cada vez somos más gente que estamos aquí suscritos al programa, al canal vertvnoticias.com, que tiene una gran variedad de programación para el gusto de cada quien. Este programa en órbita, recuerden, yo soy Jacqueline Rivas y hoy les traigo como invitado a José Manuel González. El año pasado estuvo José Manuel González aquí, hicimos 2 programas excelentes donde cada uno de esos programas era mejor que el otro porque hablábamos acerca de la letra, la importancia de la letra, cómo es la letra, así somos, cómo escribimos, así somos. Hay mucha gente que es como habla, es, y efectivamente tiene una conexión psicológica directamente con todo, ¿verdad? Hoy vamos a estar conversando y yo quiero hablar con José Manuel en particular algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, hemos tratado esta semana mucho lo que es la sexualidad y pienso que sería un buen tema que habláramos, dejamos pendiente que podíamos hacer, por ejemplo, las firmas, que son la firma del expresidente Chávez, de Maduro. Eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y quisiera que habláramos un poco de cómo se ve la sexualidad en el área de la grafología. Muy buenas tardes, Jacqueline, gracias por invitarme una vez más. Bueno, mira, hay un principio básico en grafología que dice así: la persona escribe como es y la persona hace con su letra lo que hace con su vida. Te pongo un ejemplo. Si una persona es expandida, amplia, generosa, ve el macro, se lanza hacia el futuro, entonces tiende a hacer una letra grande, ligada, inclinada hacia la derecha. La escritura va entre nosotros va de izquierda a derecha y va desde el pasado hacia el futuro. Entonces una persona extravertida, proactiva, expandida, tiende a tener características en la letra igual que es la persona en la vida. Entonces, ¿qué ocurre con la sexualidad? Que la sexualidad tiene mucho que ver con la cantidad de curva que hay en la escritura y además en la zona inferior. ¿Por qué en la zona inferior? En vertical, la escritura tiene 3 zonas. La zona superior son los ideales, Dios, la L, la H, lo de arriba de la F, la parte superior que se llama cresta. Bueno, O sea, todo lo que es cresta tiene que ver con la parte ideales, superior. de Dios, su religión, etcétera, lo más elevado. El cuerpo central, la O, la M, la R, la S, o sea, las letras que no van ni para arriba ni para abajo. Eso que es el cauce por donde uno escribe, ¿no? Eso es sentimientos, corazón, emociones. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Pero la zona inferior tiene que ver con 3 características particulares. Una, el instinto, los instintos básicos, el instinto básico, la sexualidad. Otra, el cuerpo. Y la de la supervivencia también. Y la de la supervivencia, que es el cuerpo. Y otra, el dinero, o sea, los bienes materiales que te ayudan. Claro, que están en la parte de abajo. Entonces, si uno tiene cualquier persona, hombre o mujer, tiene un tipo de letra en que predomina la curva y su zona inferior, el pie, que así se llama la zona inferior, el pie de la G, el pie de la Y, el pie de la J, las letras que van para abajo en bucle, está inflado y es profundo, entonces esa persona tiene una sexualidad prominente. Ahora, ¿prominente que tiene mucha actividad sexual o prominente significa que le pone atención a la sexualidad? Más de la que normalmente. Se puede ver allí también una patología, ¿no? Claro que sí. Okay. En grafología hay un principio que dice que toda exageración, por mucho o por poco, en grafología es negativo. Siempre el equilibrio está en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno tiene una G muy profunda y además muy ancha, entonces la sexualidad es muy amplia. Claro. Pero se puede llegar al límite, todo tiene un límite, que si se va más allá de ese límite, entonces la persona puede ser sexo dependiente. Ahora, por ejemplo, ¿dónde encontramos nosotros el límite? O sea, ¿cuál es el límite? Porque yo he visto letras que son, amplias en la parte inferior, pero que no necesariamente estamos hablando de la exageración o de la patología, ¿no? Hay una pauta en el tipo de letra en la zona inferior en bucle que marca lo siguiente. El óvalo, lo redondo de la G marca la unidad. Si yo bajo un óvalo y medio, incluso hasta 2 óvalos,
tengo una sexualidad aceptablemente buena, pero dentro del patrón de normalidad. Si yo bajo 3 OEs en tamaño que tenga en la aleta de cada persona, 3 óvalos hacia abajo, ya es mucho. Pero si bajo 4, es muchísimo. Es demasiado, claro. Y en la apertura de anchura, porque hay profundidad que marca la energía física de la sexualidad, y en cuanto a la anchura, marca la capacidad de erotismo. Es decir, las velitas, la capacidad que tiene de disfrutar, pero en la parte previo, la parte erótica, que bueno, erotismo tiene que ver incluso con el que te comas un helado, que sí, disfrutes un atardecer, por cierto que, que respires un aire marino. Está más en el orden sensual. Es la sensualidad, que es otra cosa. Sí, que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero con la intensidad, sí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una letra que tiene 3 óvalos o más y tiene un óvalo y medio o 2 de ancha, el pie es dos óvalos de ancho, entonces ya está yendo más allá, mucho más allá del equilibrio. Claro, estás exagerando. Ya ahí hay límite. Entonces, todo lo que pase de eso, sexo dependiente. Claro, pero entonces, si es la G es la sexualidad, por ponerle un ejemplo, y cuando exageramos como, hacemos la letra como muy abultada, una dependencia, o puede haber algún tipo de problema, ¿cómo sabemos qué otra patología puede tener una persona a través de esa letra, pero ya no es por el tamaño? No, puede ser también por el trazo. El trazo, el deber ser del trazo, es que tenga puntos de más presión y otros más suave. Bueno, los plenos, la parte que aprieta en flexión de los dedos, cuando uno hace este movimiento, entonces es flexión. Esa parte aprieta más que cuando es extensión de los dedos. Sí, que es cuando es arriba. Que por ejemplo, si yo hago una L, cuando empiezo para subir, entonces es suave, pero cuando yo bajo es más firme. Claro. Entonces, esto es un poquito más fino y esto más grueso. Cuando hago la parte del pie de la G es al revés. Aprieto y flexiono los dedos y es más gruesa. Y luego cuando giro y subo es más suave. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un momento en que en el pie de la G baja, gira y sube. Ese movimiento de cambio de lo que baja hacia lo que sube, el fondo del pie de la G, a veces ocurre que tiene un puntico, un grano negrito, sin querer, no lo hace a propósito la persona, pero en todo caso eso viene a ser un bloqueo de la energía. Y sexual. Como está en el pie de la G, es de sobre la sexual. Entonces ahí hay problemas de ginecología. Claro, ahora por ejemplo, una persona, porque yo he visto algunas G que son como un 8, o sea, que tienen como un buclecito, ¿no? Que realmente... Sí. Cuando la G tiene forma de 8, eso está indicando que la persona tiene una actitud ante la sexualidad muy flexible. Si le parece que es una persona homosexual, pues está bien. Y si es heterosexual, pues también. Es decir, no critica, sino que tiene flexibilidad. Claro, no critica la persona, pero no necesariamente ella sea homosexual. No necesariamente. ¿Y ahora, la homosexualidad cómo se ve? Porque este tema de la sexualidad siempre nos lleva de alguna manera a que revisemos los extremos. Sí, la sexualidad. Bueno, en el caso de la G, que a veces es como un 8, es normal porque tiende a ser en personas que lo hacen rápido. Claro, y la velocidad en la letra es un gesto de inteligencia. Si es legible pero rápida, entonces la persona que escribe legible pero de forma rápida tiene una velocidad mental rápida y es inteligente. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace esa G de tantísima flexibilidad? Que si se dan otros casos que habría que ver, por ejemplo, demasiada curva en el resto de las letras, entonces podría ser una persona de tanta amplitud que le diera lo mismo una cosa que otra y por tanto estaría en la raya de ser bisexual. Okay. Ahora, si se va un poco más allá y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se puede saber la homosexualidad? Bueno, en realidad puede haber gestos de homosexualidad en cualquier clase de letra. O sea, no hay una letra que uno diga, esta es precisa, ¿no? Ahora, claro, pero si es redondita, sí, si es redondita y tiene los punticos y tiene florecita y tal y qué sé yo, y es un hombre, seguramente. Y si es una mujer es demasiado angulosa, digo yo, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga por esta razón. Okay. Has dicho la verdad. La recta en la escritura, cuando el predominio es de trazos rectos o angulosos, es más común que sea de hombre, porque la recta y el ángulo en grafología significan
firme, enérgico, vibrante e incluso en el caso extremo hasta violento. Okay. Esas características son obviamente más comunes de hombre que de mujer. Un hombre, claro. La curva, el lazo, el bucle, todo lo que sea curva es más propio de la mujer. Y la curva en grafología es como la guitarra. Dulce, amorosa, femenina, sensible, negociadora, más características de mujer. Claro. Entonces, ¿qué ocurre si escribe un hombre y el volumen de curva en su letra es mayor que el mucho mayor de lo que... Claro. Entonces tiene un yo femenino muy exaltado. Si esa exaltación del hombre, de su yo femenino, llega a un cierto punto y lo traspasa, entonces ve la vida con ojos de mujer. Y entonces sí se puede decir. Uno de los gestos que acompañan, por ejemplo, es poner ese famoso cerito como punto de la I. Eso está bien, ocurre en la adolescencia, porque ellos primero todavía están indefinidos y se quieren hacer notar. Claro. Ponen, hacer un punto así de gordo encima de la I es para no pasar desapercibido. Ser un punto creativo, imaginativo, también egocéntrico, pero en todo caso, como curva que es, el círculo, pues es inclinación a la curva, a lo femenino. Entonces, si hay un hombre de 35 o 40 años que tiene un 70 de curva y solo un 30 de ángulo, que pone los puntos de las IES con el cerito. Cocina bien y vive con su mamá, chao. Y si encima inclina a la izquierda, que es retraimiento y apego al pasado, a la madre, la inclinación a la izquierda, pues entonces ya son muchos datos, ¿no? Claro, ya ahí uno sí empieza a sospechar que ese yo femenino traspasó esa línea, ¿no? Claro. Que no es una crítica, sino simplemente una opción mental. Y tiene que ver directamente con la sexualidad. En particular, sí, porque puede ser una persona que sea muy creativo, que tenga muy desarrollado su parte femenina y que de alguna manera eso lo exprese a través de toda su vida, pero tiene que ver con pero puede ser hombre, cuando ¿no? el pie de la G no es demasiado inflado. Es decir, cuando el pie de la G está dentro de características normales, porque entonces la sexualidad, que está dentro de los tamaños de un óvalo y medio hacia abajo y 2/3 de óvalo en la anchura, esa es la norma. Entonces, si tiene esa curva, pero su sexualidad está dentro de lo normal, entonces puede ser que la creatividad le lleve a ser actor, alguien que escribe cuentos, ¿cómo te diría yo? O sea, algo fantasioso, creativo, claro. Entonces podría ser. Pero si tiene todas esas características que acabamos de decir y un pie de la G muy inflado, claro, que quiere decir que la sensualidad es intensa. Por ahí sí puede ser. Ahí ya sí. Claro, ahora fíjate tú, esas personas que tienen esa G y no le hacen el bucle completo, sino que le ponen como tipo gancho, que son, eso es importante. O terminan anguloso, etcétera. ¿Qué significa? Porque estamos hablando de la sexualidad hoy con José Manuel González, grafólogo, psicólogo, especialista en la materia. Cuéntame. ¿Cómo se ve la sexualidad en la escritura? Bueno, la escritura en sí es una proyección. Entonces, la persona lleva en su mente las características naturales que le acompañan y cuando realiza el acto de escritura, entonces la persona está proyectando lo que hay en la mente. Claro. Entonces, la escritura en definitiva es el electroencefalograma del alma. Como la persona es, la persona escribe. Eso me encanta, que lo vuelvas a... Repítelo otra vez porque me parece... o sea, sobre todo para que sea comprensible a la gente y para que luego de toda esta explicación, José Manuel nos va a mostrar cuál es el esquema a seguir para grafoterapia, para hacer terapia, para mejorar ciertas áreas de la vida, específicamente a través de la escritura. Vuelvo a repetir, O sea, la escritura, el hecho de escribir la escritura hecha a mano, la escritura hecha a mano es un electroencefalograma del alma. Como la persona escribe, la persona es. Entonces, bueno, pues se refleja allí todo y no solo el carácter, la forma de ser que se refleja, sino también a veces características de salud. Por ejemplo, hay temblores y entonces habla de que la persona... Y esos temblores se logran ver. Sí. Y no es porque las personas tengan Alzheimer, ni mucho menos, sino que sí hay un temblor. Puede ser por muchas causas. Okay. Puede ser por el corazón, puede ser por el sistema neurológico, puede ser por tomar drogas. La droga también lo da, y muy en especial el alcohol. El alcohol. El alcohol, cuando la persona está inclinada a ser dependiente del alcohol, le tiembla la letra.
Claro. Y a veces, O algún medicamento, o porque algún también, medicamento claro. también lo produce, ¿no? O sea que puede ser por varias causas. Entonces, un gesto gráfico que nos habla de el carácter de la persona puede ser la forma, la velocidad, etcétera. Pero lo que es la línea con la que la presión con la que se aprieta para ¿Y dejar los el ganchos? trazo, deja ganchos, y cuando esa presión baja y se refleja, pero no sube, al subir hay un vacío, hay un blanco, Así, no o ha sea, no escrito. termina, no Sí. concluye. Entonces, la zona que sube del pie, de la G, de la Y, de la J, de las letras que van en bucle hacia abajo, esa parte que sube es el gesto de la persona para compartir, para dar. Ah, entonces es egoísta. Lo que, no, inhibido. Ah, Inhibido. inhibido. Tabúes, Sí, no se sentimiento expresa de con pecado, completo, claro. no tiene plenitud, eso es. Entonces no es conveniente en el pie de la G dejarlo abajo sin retorno, sino como un gancho, porque eso habla de no plenitud. Claro, pero ya hablamos de la G que tiene como un 8. La Claro. G que es muy abultada abajo, está ligada. Ahora, cuando se hace la G, que parece que la cabeza de la G va por un lado y el ¿Cómo cuerpo no? del otro va por el otro. O sea, es Ajá. como que se Hay una dividen. separación. Hay una separación. Bueno, No entonces, es que mira, las separan, pero pareciera, pues es no, como... hay veces, hay los dos casos. ¿Sí? Sí. Claro, tú has visto tantas letras, Uno hace el imagínate. óvalo, levanta, y aunque ponga el pie en la zona de abajo Otra vez. pegada, pero ya lo hizo en dos trazos. O sea, está separada, desligada. Ok. Desligar un trazo que debe ir en el modelo ligado, desligarlo, es una actitud de separación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es de separación de lo que tiene con lo que quisiera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su pensamiento erótico es uno y su realidad erótica es otra. Es decir, que lo que piensa Es y una lo que cosa. tiene está en separación. ¿Cuándo se da esa característica de ponerle cerito de la G y separado el inicio del pie de la G separado? Cuando la persona tiene problemas de pareja y ya está empezando a pensar en el divorcio. Cuando está separada, que o cuando está efectivamente no separada, tiene eso pareja. es. Y luego, antes de llegar a ese proceso, lo que ocurre es que hay un tipo de G que se llama huidiza, es decir, que hace el óvalo en este punto de la G y luego, en vez de bajar recto para hacer el Hace pie, por otro se lado. va hacia la derecha y luego es cuando baja. Entonces queda un poco el pie en Fuera. una vertical distinta a la que está el óvalo. Ajá. Entonces eso también no es tanto como que se esté separando, pero no hay plenitud. Claro. Sin embargo, si el pie es suficientemente bueno, curvo y con un buen bucle, puede tener una buena sensualidad, pero no está feliz. Claro. No está O no feliz está feliz con lo que tiene. con lo que tiene. José, hemos llegado prácticamente al final del Wow. programa y yo quiero que Aquí. tú muestres esto, porque esto es muy importante. Este es la grafoterapia Bueno, hay que o el abecedario adecuado del método para para sanar, ¿no? para sanar. Y equilibrarse, en definitiva. Bueno, ese tipo de letra tiene una ventaja y es la siguiente, que ya está estudiada, que da equilibrio, y todo lo que sea equilibrio en la escritura manda un mensaje a través de la motricidad fina de la punta de los dedos al escribir, que dice al cerebro que está uno escribiendo con una persona equilibrada, sana, Perfecto. el deber ser. El deber Entonces, si uno cambia la letra actual que uno tiene para escribir con ese tipo de letra, entonces lo que va a hacer es poner equilibrio en su vida. En el momento en que haya un equilibrio y con la práctica, porque cuesta Claro tratar que de escribir cuesta, con eso, claro. ¿no? Entonces, al final llega uno a escribir fluido, con letra corrida, con letra ligada. La letra de la prosperidad, ¿cuál es? Hay dos, la P y la Q en particular. Ajá. Es decir, el palo tieso que baja, El palo tieso. eso es, pero De la en P. este caso hacia abajo, Aquí porque es la está. zona material. Porque es la zona material. Esta es Tanto en P. la mayúscula, pero más que todo en la minúscula, arriba, en la minúscula. Aquí está. Aquí. Entonces, bajar en vez de con bucle, que es sensualidad, bajar recto, hace más hincapié. Pero aquí hay dos, aquí hay una Sí. abierta y una cerrada. Ambas son válidas. Son válidas, sí. ok. Y ¿Y tiene luego- que ver que una sea abierta? ¿Eres más? Bueno, la apertura lo que hace es fluir más en la parte emocional hacia el futuro, y la parte cerrada es defender un poquito más, guardar, reservar.
Pero en todo caso, ambas están bien. Ok. Y hablan del dinero, del amor por el dinero y de equilibrio. Y de lo que se puede. José Manuel, estás invitado ¿Cómo no? nuevamente porque debes venir la próxima vez con la firma y muchas ¿Cómo más no? cosas que tienes que De decir. mil amores, claro que sí. El Twitter, el Es teléfono, sí. José M. Grafólogo @gmail.com, gmail.com. Que vas a dar unos nuevos cursos Sí, por cierto que sí. En estos días hay unos talleres, por ejemplo, gestos de deshonestidad en la escritura. No, eso está buenísimo, sobre todo las personas que trabajan Sí. en banco con dinero Co- para todos los empleados. O para es muy hacer bueno. una sociedad, quién Todo es la tienes que persona, tener, etcétera. claro. O sea, Bueno, y la- también tus consultas, porque tú también Claro, realizas claro. tus consultas y tus terapias. Las personas van trabajando su terapia. Bueno, yo me despido invitándolos a que nuevamente nos sintonicen. Bueno, primero que se queden aquí con Ver TV Noticias, que es una alternativa extraordinaria. Les llevamos información de todo tipo. Y bueno, invitarlos para mañana nuevamente cuando estaremos aquí en Ponte en Órbita por vertvnoticias.com. Me peina Marieta, me viste Ankara, sí, por ahí está todo listo, Pinky, chévere, gracias. Y bueno, les recuerdo que estoy dando el taller de cartas españolas y pueden llamar o escribirle a Enriqueta Bruni, @gmail.com, o me escriben a mí a ponteenorbita@gmail.com, y con eso tenemos la información dónde va a ser el 11 de abril para las inscripciones. Chaito, hasta luego, gracias.